En vídeos anteriores Illa de Tambo aparecía como una invitada distante e inaccesible, ya que hasta hace poco no se podía ir. Pero por fin llegó el día. El barco sale desde Combarro, que ya hemos visitado en vídeos anteriores. Si nunca habéis estado, os recomiendo ir temprano para poder disfrutarla en su máximo esplendor. Varias compañías realizan el trayecto de unos pocos minutos de duración hasta el muelle de atraque. Las vistas desde aquí son espectaculares. Si tenemos suerte, unos visitantes especiales nos acompañarán a la salida. La ría de Pontevedra es una maravilla. En el canal hay vídeos que recorren la orilla norte y la orilla sur a vista de pájaro. Os recomiendo verlos. Pero mientras tanto, disfrutemos de las vistas desde la misma ría. Os dije que el trayecto era corto. Ya hemos llegado. Antes de poneros a caminar, Tambo tiene múltiples restricciones, y una de ellas es la obligatoriedad de ir con guía. Hay una ruta circular que rodea la isla y los guías nos explicarán muchas cosas acerca de su historia. Como este corral de mareas u ostreira, utilizada para la cría de moluscos antes de la introducción de las bateas. O los restos de la casa de oficiales, donde vivían los militares encargados de su seguridad cuando fue polvorín de la base naval de Marín. Más arriba está la ermita de San Miguel. Tambo estuvo poblada durante muchos siglos. Tuvo hasta un monasterio. También hubo un lazareto, donde los marinos que venían de ultramar debían pasar un tiempo, para reducir el riesgo de traer enfermedades de tierras distantes. Antes mencioné que la isla fue polvorín. Justo al lado del lazareto, excavado en el terreno y con la boca orientada hacia el interior de la isla, se encuentran los restos del almacén de munición. Y justo al lado una playa donde hubo un muelle. Aquí fondeaban para aprovisionarse de agua en la fonte de San Miguel. La Pedra Parabé, con su extraña forma, originó leyendas y fue sagrada para los primeros pobladores. Un poco más adelante tendremos un pequeño mirador hacia la salida de la ría, con tierras de Marín y Bueu al sur, y Pollo y San Censo al norte. El punto más fotogénico de la isla es, sin duda, el faro de Tenlo Chico y su entorno. En la playa hay un muelle, construido para el faro y hoy casi sin uso, donde los cormoranes toman el sol. Un poco escondida, una pequeña furna, una cueva litoral, nos muestra los efectos de la erosión. Las furnas son muy típicas del litoral gallego y hay algunas enormes, como el Burato do Inferno en Ons. El faro fue encendido en 1922, antes de la llegada de los militares, y estaba alimentado con acetileno. Tuvo un gemelo en San Censo, que a los pocos años fue engullido por el mar. Su distintiva figura, con la escalera exterior, es uno de los símbolos de la ría. El barco ha vuelto para recogernos y nos regala una travesía rodeando la isla, para que veamos desde el mar lo que visitamos en tierra. Y también para ver la costa de Samieira, Covelo y Combarro desde el mar. Aquí tenéis la fonte de San Miguel. Las rías son valles inundados por el océano. Un día, miles de años atrás, Tambo no era una isla, sino la cima de una colina. Hoy parece una tomba, un tipo de túmulo funerario y se cree que es el origen del topónimo. Ya estamos en Combarro de vuelta. Espero que os haya gustado esta pequeña visita y os espero en el próximo vídeo.